Hola, buenos días a todos. Nuestro conferenciante de hoy es Matías Raja, que viene desde la Universidad de Murcia y buen sitio, y nos va a hablar de varios resultados alrededor de la convexidad uniforme. Nada, Matías, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias Luis, también gracias a David y Julio, que son bueno, los que me lanzaron esta invitación. No había planificado hablar mientras estuve hace relativamente poco allí, pero bueno, afortunadamente puedo hacerlo desde aquí, así pues eh, cumplo un poco con esos deseos. Bien, tengo que decir que hoy un día un poco complicado aquí en Murcia porque después de la charla tengo que ir a una toma de posesión. El decano me ha convencido para que entre a formar parte de su equipo y justo al terminar el seminario pues tenemos un acto y por eso mismo, debido a la previsible, digamos, estrés del día, he pensado que lo mejor era tener todos los resultados completamente escritos, por eso la presentación va a ser quizá un poco espesa por la cantidad de palabras por transparencia. Espero que eso no sea eh, bueno, muy aburrido. Voy a tratar de ir diciendo por lo menos lo que considero más esencial. Pues bien, como ha dicho Luis, voy a hablar de varios resultados alrededor de la convexidad uniforme. Antes de eso, pues un breve recordatorio de qué es la convexidad uniforme. Normalmente la convexidad uniforme se explica casi mejor con un dibujo. Paso aquí a ver qué tal sale. Pues, ¿qué significa convexidad uniforme para una norma? Pues que la bola tiene más o menos este aspecto. Lo que quiere decir es que cuando dos, eh, dos bueno, me parece que esto no está saliendo lo bien que yo quisiera, porque cada vez que toco se abre una ventana. Cuando tengo dos puntos que están espaciados, el punto medio de ellos está uniforme. Si estos puntos de aquí están uniformemente espaciados, el punto medio está uniformemente distante de lo que es la esfera unidad. Entonces, pues esta cantidad, que se llama el módulo de convexidad uniforme, es positivo. Eso es simplemente lo que he escrito, una cantidad geométrica. Naturalmente, este módulo es una función definida para valores de la variable entre 0 y 2. No se pueden poner los puntos dentro de la bola más separados de 2. Se sabe que es continuo, salvo quizás en el 2. Tiene muy buenas propiedades. Y esto es algo realmente antiguo. La convexidad uniforme la introdujo Clarkson en los años 30, porque en este tipo de espacio algunos resultados de dimensión finita pues se podía generalizar, no solamente el uniformemente convexo, sino el uniformemente suave, de los cuales pues no hablaré, están relacionados. Como gran parte de lo que voy a hablar consiste en cambiar la norma de un espacio a una norma equivalente, pues es posible que para no introducir mucha confusión, me refiero al módulo de convexidad de la norma, poniendo explícitamente la norma y no el módulo de convexidad del espacio, como aparece en la fórmula recuadrada. Bueno, para quien no haya visto antes mucho sobre la convexidad uniforme, simplemente decir que hay muchos espacios clásicos que son uniformemente convexos, todos los LPs con P estrictamente entre 1 e infinito, pero destaca el espacio de Hilbert, cuyo módulo de convexidad pues, se calcula directamente con el teorema de Pitágoras, con lo que ya nos remontamos incluso mucho antes de Clarkson. Y hay que decir que si uno piensa en que el espacio es más uniformemente convexo cuanto mayor sea el módulo, es decir, cuanto más se meta el punto medio hacia adentro uniformemente, pues el espacio de Hilbert es el más uniformemente convexo que existe. Para cualquier otro espacio, su módulo de convexidad es estrictamente menor que el del Hilbert. Esto es un resultado pues, que va a los años 60 y digamos que nos permite hablar de mejoría del módulo a la hora de renormar un espacio si conseguimos que sea un poco más grande.
Bueno, para terminar este repaso histórico, pues la pregunta, digamos, natural, aparte de los espacios clásicos, que con sus normas naturales son uniformemente convexos, cuando un espacio de Banach se sabe que va a tener una norma equivalente uniformemente convexa. James introdujo una propiedad, aparece como introducida en el año 72, ese es el año en el que apareció el artículo, pero supongo que estaría circulando algún tiempo antes, porque ahí en ese artículo demostraba que los espacios uniformemente convexos y los uniformemente suaves son superreflexivos, una propiedad isomorfa, y en un artículo del mismo año, Enflo fue capaz de probar recíproco, que la superreflexividad es lo que caracteriza la existencia de una norma uniformemente convexa equivalente. ¿Qué es la superreflexividad? Bueno, después entraremos quizá en un poco de más detalle con las propiedades que voy a mencionar en los resultados concretos, pero como indica el nombre, superreflexivo, pues es una propiedad que es algo más fuerte que ser reflexivo. Bien, para que el espacio sea uniformemente convexo basta con que el módulo de convexidad sea estrictamente positivo para t mayor que 0, pero la prueba de Enflo no da una velocidad de, digamos, de crecimiento del módulo bastante buena, y resulta que en las aplicaciones, al igual que en el espacio de Hilbert, los espacios uniformemente convexos, pues a partir del módulo de convexidad se puede deducir velocidad de convergencia de algoritmos o aproximación de elementos, y entonces tener un buen módulo de convexidad pues puede ser relevante. Eso fue, digamos, resuelto por Pissier unos años después, y demostró que en un espacio superreflexivo cualquiera, disculpad porque a veces pongo superreflexivo con guión y a veces sin guión, seguramente haya otra falta de concordancia a lo largo de la presentación, pues Pissier demostró que se puede renormar el espacio de manera que el módulo de convexidad está acotado por abajo por una función de tipo potencia, y bueno, para ser más preciso, ese exponente siempre es mayor o igual que 2. Bien, estoy hablando de resultados de los años 70, y entonces, pues bueno, ¿de qué va la charla? ¿Qué hacemos ahora? Pues bien, el plan, digamos, mi motivación es la siguiente. La demostración original de Enflo ha aparecido en varios libros exactamente igual, sin cambiar ni un solo coeficiente, ni una potencia de 2 de las que aparecen en ella. Y realmente creo que es porque cuando uno mira esa demostración, pues simplemente ve que funciona, pero no entiende muy bien las ideas que hay detrás. Además, lo que es la prueba del teorema de Pissier, también de las que tradicionalmente se consideran difíciles, porque hay que hacer trabajar en el espacio L2 de X, el espacio de las funciones, el espacio de Bochner-Lebesgue sobre X, con exponente 2, y trabajar con martingala y hacer algunas cosas extrañas, y necesita, digamos, para poder incluso iniciar esa prueba, saber que si hay que superreflexivo, el espacio L2 de X es superreflexivo, para lo cual la forma, digamos, más sencilla entre, digamos, dos caminos posibles es saber previamente que X es uniformemente convexo, con lo que la presentación de los resultados de renormamiento de espacios superreflexivos funcionan primero demostrando que hay una norma uniformemente convexa, pasando la propiedad L2 gracias a unas desigualdades que satisface el módulo de convexidad, y una vez que L2 se puede renormar uniformemente convexo, se sabe que es superreflexivo, y a partir de ahí, pues con la maquinaria de las martingalas, producir la norma en X con power type. Bueno, esto es así, pero digamos que a mí que me interesa en buscar a veces pues, el camino un poco más sencillo, pues no me convence, y es
Le he dedicado unos cuantos años a esto y lo que es mejor, he conseguido convencer a algunas personas para que trabajen conmigo. Y entonces la charla tiene tres partes. Con mi actual alumno de doctorado hemos estado trabajando en entender mejor la idea que hay detrás de la prueba de Influ. Y bueno, creo que ahora cuando las comente, pues veréis que realmente se puede decir que la idea es sencilla y a partir de ahí construir la norma es algo que uno podría afrontar incluso en los cursos donde se hable de espacio de Banach. Con Luis Carlos también le hemos dedicado algún tiempo a pensar en qué sentido se puede mejorar el teorema de Puiseux. Y bueno, hablaré de las herramientas que hemos usado, que son los índices de tipo Slenk y las funciones cotipo generalizadas. Y con Gilles Lancian, pues también he estado trabajando en algunas versiones localizadas de la superreflexividad. Bueno, comenzamos con las funciones uniformemente convexas, que es, digamos, la forma que yo creo que es más sencilla de entender la idea detrás del teorema de Influ o la prueba de Influ. ¿Qué es una función uniformemente convexa? Una función uniformemente convexa es una función que satisface la desigualdad de convexidad de una manera cuantificada. Cada vez que los puntos están separados una cierta cantidad, el punto medio se va por debajo de la función, el punto medio se va por debajo de la media en los puntos con una cantidad fija delta. Es exactamente la idea, o por así decirlo, lo mismo que se hace con la norma, solo que aplica a las funciones, con la ventaja de que las funciones pues, son más versátiles. Esta noción de convexidad uniforme para funciones, curiosamente, más reciente que la de normas. Si bien pues, se puede decir que es una propiedad bastante natural. Y se introdujo en los años 60 y bueno, quien quiera averiguar un poco, quiera saber un poco más sobre funciones uniformemente convexas, pues se recogen propiedades en algunos libros de análisis convexo, de los cuales pues destaco el de Salinescu y el de Bourgoin y Van der Werf. Bien, ¿qué propiedades tienen las funciones uniformemente convexas? Pues tienen una tasa de crecimiento rápida, de hecho crecen por lo menos como el cuadrado de la norma, de una forma fuerte de coercitividad, que es una noción que manejan mucho en análisis convexo y optimización. Si hay un espacio de Banach que admite una función uniformemente convexa, digamos que sea no trivial, el análisis convexo se permite que las funciones convexas tomen el valor infinito sin problema. Pues si hay una función convexa cuyo soporte, es decir, donde la función no es infinito, tiene interior no vacío, el espacio tiene que ser superreflexivo. Por otra parte, los espacios superreflexivos a partir de la norma uniformemente convexa son los únicos donde se pueden construir, digamos, funciones uniformemente convexas globalmente definidas en todo el espacio. Y esta última propiedad está relacionada con la tercera parte de la charla. Los conjuntos que soportan una función uniformemente convexa acotada son exactamente los que vamos a llamar superdébil compactos. Bien, la noción de convexidad uniforme tiene una cuantificación para todo epsilon y un delta. Pues si fijamos epsilon y simplemente existe delta, voy a llamar esa propiedad epsilon convexidad uniforme. Simplemente tiene que satisfacerse esa desigualdad para un cierto delta positivo cuando los puntos están separados más de epsilon. Esta propiedad no implica ni siquiera la convexidad. Puedo definirla en condiciones incluso más generales, no en términos de la norma. Eso pues, tiene algunas ventajas que hemos aprovechado en el artículo, pero que no voy a mencionar aquí.
Y, por ejemplo, ¿cómo se puede construir una función que sea epsilon uniformemente convexa para algún epsilon sin ser convexa? Pues, por ejemplo, modificando la parábola. La parábola es uniformemente convexa, pues si la estropeo ligeramente como aquí en el dibujo, pues pasa a ser uniformemente convexa sin serlo. Da la impresión de que las funciones, pongo discretamente uniformemente convexa entre paréntesis porque resulta que la marca uniformemente, o sea, discretamente uniformemente convexa, por así decirlo, está registrada y se aplica una noción que no tiene que ver con esto. Y, y bueno, da la impresión de que las funciones que son epsilon uniformemente convexas salen de estropear funciones uniformemente convexas, perturbándolas, o como he hecho antes con la parábola. Pero lo cierto es que se pueden obtener con facilidad a partir de una condición que parece ligeramente más débil. Si llamamos ser epsilon uniformemente cuasi convexa a la propiedad que tenéis ahora mismo en la pantalla, donde en vez de poner la semisuma estoy poniendo el máximo, esta noción es bastante más débil. Y este tipo de funciones, pues uno puede encontrarlas de manera natural en muchas situaciones, por así decirlo, discretas. Imaginaos una situación en la que hay un proceso que puede empezar en distintos puntos del espacio. Puede empezar en X, puede empezar en Y o puede empezar en el punto medio entre X e Y. Y sabéis que siempre empezar en alguno de los extremos va a presentar una ventaja respecto a empezar en el punto medio. Ese tipo de situación, pues si esa, digamos, ventaja se presenta de manera uniforme, bueno, perdón, si esa ventaja se presenta de manera uniforme, pues tenemos una función epsilon uniformemente cuasi convexa. Pues bien, de las funciones epsilon uniformemente cuasi convexa a la epsilon uniformemente convexa, se pasa con una simple composición. Que llamo fact1, pues dice concretamente la función con la que se puede componer. Luego, a continuación, voy a describir uno de esos procesos donde pueden aparecer las funciones epsilon cuasi convexas. Y es cuando uno construye árboles. Voy a pasar otra vez a la parte de dibujo. Matías, perdona, el ¿sí? dibujo no se ve. ¿No se ve? No. A ver, ¿no se ha visto antes? ¿Tampoco? No. Pues no, creo que cuando cambio de una pantalla a otra, a ver, meeting controls. Debes de estar compartiendo la ventana en vez de la pantalla. Por eso igual solo ves el cambio tú. Pues voy a ver si New Share, vale. Ahora se ve el dibujo. Sí, ahora sí. Bueno, este es el dibujo que había hecho antes ilustrando el proceso, que si uno empieza en el punto, tiene 3 puntos y uno el punto medio, cuando hay empezar en alguno de los extremos, o cuando uno sabe que empezar en alguno de los extremos presenta una ventaja respecto a empezar en el punto medio, pues aparecen las funciones estas cuasi convexas. Pues bien, ¿qué son los árboles estos de los que hablo? Pues hay un punto raíz y a partir de este punto, pues uno va a ramificar x0, x1, x10, x11 y como estoy dibujando aquí en vertical,
Me está saliendo esto un poco así de esa manera, pero bueno, sí, a medida que uno va creciendo la construcción, pues uno va poniendo cada punto de un nivel como punto medio de otro dos del siguiente nivel. Si la separación entre puntos se mantiene por encima de un cierto epsilon mayor que 1, pues digo que esto es un epsilon árbol diádico. Y bien, si yo considero los árboles que caben dentro de un determinado conjunto, pues empezando de un punto, puedo preguntarme cuál es la máxima altura digamos, el número de niveles que el árbol puede tener comenzando en ese punto. Da la impresión, y esto es bastante natural, de que en este tipo de cosas, si uno empieza por el medio, pues tiene como más ventajas, que puede meter muchas más ramas que si lo hace uno en el borde, porque aquí enseguida ya no puede seguir la construcción, se sale. Entonces, bueno, voy a pasar a la presentación. Esto es lo que está aquí, digamos, descrito en términos simbólicos. Pues bien, resulta que si uno considera un conjunto convexo y sabe que la altura máxima de los árboles está uniformemente controlada, eso es justamente lo que ocurre en el caso superreflexivo con la bola unidad, por caracterización de la superreflexividad en las que de momento no entraría. Pues puede definir una función epsilon uniformemente cuasi convexa. De hecho, la forma de pensar en esto imaginad que yo veo la bola de perfil y en cada punto levanto una línea con la altura máxima de los árboles que se pueden hacer ahí. Naturalmente esa función va a ser más pequeña cuando esté más cerca del borde, y esto pues sería digamos la gráfica de la altura. Pues bien, esta función, lo que yo puedo asegurar según ese fact 2, perdón, que he puesto aquí, es que una función epsilon uniformemente cuasi convexa cuando yo parto de árboles epsilon separados. Pues bueno, supongamos que un conjunto no admite árboles arbitrariamente separados, como ya digo, la bola arbitrariamente alto, la bola de un espacio superreflexivo vale para esto, y la combinación de 1 y 2 produce que no contener árboles arbitrariamente altos, epsilon separados, es equivalente a que el conjunto soporte una función epsilon uniformemente convexa. Bien, de pasar de una función epsilon uniformemente convexa a una función uniformemente convexa es, digamos, el problema principal. No sé si, bueno, como yo tengo aquí ventanitas que me tapan, que las cosas no sé si estoy viendo bien, ¿cómo se arregla esa falta de convexidad? Porque la idea sería, si uno pudiera producir una serie de funciones epsilon uniformemente convexas con epsilon tendiendo hacia 0, pues tendría una función uniformemente convexa. Pero si las funciones que mete en la serie no son convexas, pues no puede asegurar que se cumplen las desigualdades. Pues bien, aquí había un trabajo por hacer, y entonces con Guillón pues hemos demostrado que cuando se da cualquiera de estas hipótesis, que por otra parte son equivalentes, que tener una función convexa una función epsilon uniformemente convexa cuya envoltura convexa pues sea no trivial, que es lo mismo que pedirle que sea acotada por abajo,
para este tipo de funciones, la envoltura convexa y la envoltura convexa de una función no convexa es el supremo de las funciones convexas que están por debajo de ella. O por verlo de otra manera, la función cuyo epígrafo es la envoltura convexa cerrada del epígrafo de la función. Pues bien, esta función, digamos, convexificada, preserva la epsilon convexidad uniforme en el sentido de que, bueno, se estropea un poquito. Epsilon más quiere decir que es uniformemente, epsilon prima uniformemente convexa para cualquier epsilon prima mayor que epsilon. Entonces, ya con todo esto, digamos que la prueba del teorema de Einflot es bastante más natural. Lo que hacemos es construir una función uniformemente convexa sobre la bola y si se simetriza un conjunto de nivel, bueno, mejor lo digo tal como está aquí en la etapa. Para cada epsilon, pues uno produce una función epsilon uniformemente convexa sobre la bola. O si cambio de signo epsilon uniformemente convexa, si no lo cambio, cóncava. Paso, bueno, en el punto 1 tenía cuasi convexa, pues paso a epsilon uniformemente convexa, se convexifica, formo una serie con esas funciones, la simetrizo y un corte de esa función pues va a ser la bola de una norma uniformemente convexa. Bueno, el paso de la función uniformemente convexa a una norma pues puede ser un poco más misterioso, pero realmente a nivel de entenderlo de cuentas no tiene mucho. Bueno, eso sería digamos, con esto acabaría la parte en la que pues hablo del teorema de Einflot y de una demostración más elemental. De hecho, pues quizás lo interesante es que estas cosas no aparecen como la búsqueda de una demostración sencilla, porque seguramente en cuanto a espacio de papel ocupe lo mismo que la demostración original, sino que busca la manera, algo que se pueda entender. Y yo creo que la prueba de Einflot aparezca de manera natural como un proceso de regularización aplicado a una función, a un tipo de funciones iniciales que no son convexas, pues más fácil de entender o por lo menos de motivar. Bueno, el módulo de convexidad. El módulo, lo que demostró Pissier es que se puede renormar de manera que el módulo de convexidad está por encima de una función de tipo potencia. Pero ¿cuánto mejor se puede hacer el módulo? En este trabajo no estamos manejando desigualdades, digamos, punto a punto, sino que nos interesan de desigualdades de tipo asintótico. Es decir, qué pasa cuando t tiende hacia cero. Por eso voy a introducir un orden que voy a decir que una función es menor que otra si existe una constante positiva tal que esto se satisface. En ese orden, uno puede preguntarse si hay una mejor función entre los módulos de convexidad. Y bueno, hace unos cuantos años demostré que digamos, el conjunto de los módulos de convexidad, considerado con ese orden, pues hay un supremo que es justamente equivalente al inverso de una cierta función que toma valores naturales, porque está definida mediante un proceso, digamos un índice de tipo Seleng. Ahora hablaré un poco más en detalle de lo que eso significa. Y el hecho de que esa función sea submultiplicativa, pues implica, por así decirlo, que cualquier norma equivalente, de manera que el módulo de convexidad aproxime el supremo,
pues va a gozar de la propiedad que tienen las normas de Puiseux. Es decir, que el estar por encima de una potencia es como algo natural en cuanto la norma es suficientemente buena, es decir, cuando se acerca este supremo. Pero bueno, como sabéis, hay el orden en las funciones crecientes, y si uno incluso se limita a las funciones crecientes en el intervalo 0,1, que sean convexas, pues el orden es una cosa, digamos, interesante. Si uno se queda únicamente con las potencias, pues tiene un orden lineal, pero si uno mete todas las funciones, pues, por ejemplo, las funciones de Orlitz, pues quien se dedique a los espacios de funciones sabe que aparece un panorama de espacios mucho más rico. Y por eso, pues la pregunta es si entre las funciones digamos, de Orlitz, ¿cuál es la mejor que se puede poner controlando al módulo de convexidad? Bueno, para saber de dónde salen estas funciones, pues hay una técnica de considerar lo que se llaman las derivaciones de conjuntos y los índices ordinales, que llamo índices tipo Schlenk. Esta transparencia, bueno, esto va a quedar grabado. Después puedo pasar la presentación por si alguien quiere verlo, pero esto realmente no merece la pena, digamos, entrar ahora en los detalles de lo que he escrito. Simplemente pues voy a explicar cuál es el espíritu de esto. Paso a compartir de nuevo la pantalla, si esto me deja dibujar. Pues bien, imaginad que tenéis la bola del espacio en conjunto. Pues a este conjunto se le pueden quitar trozos definidos mediante alguna familia de conjuntos. Por ejemplo, le puedo quitar entornos abiertos, que sería de esta forma, o rodajas. Y voy a quitar aquellas que sean pues, pequeñas respecto a algún criterio, por ejemplo, medidas de diámetro menor que epsilon. Cuando eso se hace, cuando se quitan todos esos entornos de diámetro más pequeño que epsilon, pues queda un nuevo conjunto, y si es no vacío, pues repito el proceso, quito nuevos entornos, me queda un conjunto más pequeño y así sucesivamente. Según qué propiedades tenga el espacio inicialmente, pues yo puedo saber si este proceso va a acabar alguna vez después de una cierta cantidad de ordinales, si va a terminar en un ordinal numerable, pero aquí lo que me interesa son los espacios donde este tipo de procesos o los conjuntos en los que este tipo de proceso acaba en una cantidad finita de pasos. En los espacios suprareflexivos, gracias a la convexidad uniforme, yo sé si cojo el módulo de convexidad para epsilon, sé que todas las rodajas que estén aquí a distancia del módulo de convexidad aplicado a epsilon, por la mera definición del módulo de convexidad van a tener diámetro más pequeño que epsilon. Y eso quiere decir que puedo operar la bola uniformemente una vez. Si esto puedo hacerlo, pues puedo hacerlo más veces. De hecho, ahora la bola es más pequeña y avanzaría más rápido. Y una cantidad finita de pasos a cabo. Pero no solamente puedo operarla quitando rodajes, si quitara entornos de diámetro pequeño en la topología débil, seguramente iría más rápido, porque hay más para elegir. Entonces, estas distintas formas de pelar la bola dan lugar a varios tipos de índices que se pueden comparar. Cuando uno quita entorno en la topología débil y mide diámetro, pues tiene lo que se llama el índice de Schlenk. Cuando en vez de diámetro uno mira la medida de no compacidad de Kuratowski, tiene lo que se llama el índice de Schlenk convexo. Y cuando uno quita rodaje y mira el diámetro, pues tiene lo que se llama el índice de dentabilidad. Para esos distintos índices hay una notación que aquí está especificada, y una vez que uno los tiene, pues hay varias cosas que son
digamos, relativamente sencilla de comprobar. El índice de Schlenk es una función submultiplicativa. Digamos, cuando quita un entorno de diámetro pequeño, es fácil ver que eso ocurre. Después tenemos esta desigualdad que naturalmente cuando uno quita los conjuntos que son como más, digamos, generales, pues el índice avanza más rápido. Así que el de Schlenk original es más pequeño que el de Schlenk convexo y a su vez que el de dentabilidad. Para un espacio superreflexivo, pues se tiene que el índice de dentabilidad está controlado por el de Schlenk de la bola del espacio de Bochner-Lebesgue. Y bueno, con un pequeño, digamos, matización sobre el 2 que aparece dividiendo el épsilon. Y de ahí pues se puede deducir que los tres índices son equivalentes en el espacio de Bochner-Lebesgue, lo cual es una cosa pues, que después resulta útil. Bueno, lo que he dicho de que el índice de dentabilidad, que en los espacios uniformemente convexos, el índice de dentabilidad es para cada t, que es la variable que estoy poniendo aquí, mayor que 0, finito, hay un cierto, o sea, la bola se agota en una cantidad finita de pasos, pues se puede precisar de manera cuantitativa por esta desigualdad. Y a partir de esa desigualdad, si uno le da la vuelta, pues lo que tiene es un control sobre lo bueno que puede ser el módulo de un renormamiento del espacio de Banach. Es decir, esencialmente el renormamiento o el módulo nunca va a poder mejorar a una función equivalente al índice de dentabilidad elevado a menos 1. Cuando en mi artículo donde establecía la existencia de esta función, pues resulta que no podía trabajar con el índice de dentabilidad y pues construir un índice que no es ninguno de estos tres, bastante más complicado de definir que el que funciona y el que puedo poner como supremo de las normas equivalentes. Pues bien, con Luis Carlos, lo primero que, digamos, en nuestro artículo encontramos es una expresión explícita para ese supremo, y resulta que ese supremo es exactamente el índice de Schlenk de, bueno, elevado a menos 1 del espacio de Bochner-Lebesgue construido sobre X, de donde sale directamente la propiedad submultiplicativa y ya digo, es lo mejor que se puede poner, lo mejor que se podría poner como módulo de convexidad si existiera un renormamiento, pero hay un problema. Este supremo no tiene por qué ser un máximo, y eso tiene que ver con la segunda parte del trabajo con Luis Carlos. Solo decir alguna idea de la prueba. La prueba pasa por un tipo de normas que entonces, bueno, originalmente se han llamado uniforme Cadet-Clee. Están relacionadas con algunas normas que le interesan a la gente que trabaja en propiedad de punto fijo, en espacio de Banach. Y actualmente pues, se llama asintóticamente uniformemente convexas. Bueno, toda esa terminología ahora mismo no es importante, pero lo relevante es que si el espacio, digamos, hay un resultado antiguo de Partington que dice que si el espacio L2 de X es uniformemente Cadet-Clee para la norma, digamos, natural, es decir, la norma inducida por X, entonces X tiene que ser uniformemente convexo. Por otra parte, Godefroy, Carlton y Lancian pues, fueron capaces de demostrar resultados finos sobre el renormamiento de este tipo basado en el índice de Schlenk. Pues bien, lo que hicimos Luis Carlos y yo, pues digamos, no podemos usar directamente el resultado de Godefroy, Carlton y Lancian porque es un renormamiento del L2 de X y el resultado de Partington es para la norma, digamos, natural. Lo que hicimos pues, fue, digamos, meter la norma, voy a decirlo de forma llana, meter la norma de Godefroy, Carlton y Lancian en una batidora
que la hace invariante por cierto tipo de transformaciones, que es realmente lo que uno necesita para poder aplicar el argumento de Partington. Esas transformaciones no modifican el módulo y así pues nuestro resultado sale a partir de Flood-Carlton y Lancian. Bueno, ahora la pregunta es si ese supremo de los módulos no tiene por qué ser un máximo, ¿cómo podemos garantizar que una determinada función de Orlich va a ser un módulo de convexidad o va a haber un renormamiento cuyo módulo de convexidad sea mejor que esa función? La respuesta a esto la da la definición de cotipo generalizado. La definición, pues ahí queda por escrito. De la manera en la que se define, pues resulta extraño porque ahora aparecen las funciones de Rademacher y unos promedios. Entonces, yo lo que voy a dar es la idea que es como yo veo este asunto del cotipo generalizado. Bien, todo el mundo sabe que en Rn una serie de vectores en Rn o dimensión finita es incondicionalmente convergente si solo si es absolutamente convergente. Bien, un teorema clásico de Borensky y Rogers dice que eso caracteriza la dimensión finita, pero eso no implica que en determinado espacio de dimensión infinita las series incondicionalmente convergentes sean completamente arbitrarias. Por ejemplo, en el espacio de Hilbert, una serie, si es incondicionalmente convergente, pues le pasa esto. Y esto es maravilloso. Bueno, este tipo de cosas uno no podría tenerla en C0, porque en C0 uno puede construir series incondicionalmente convergentes cuya suma de normas con los elementos con las normas arbitrariamente próxima a 1 durante el primer término de la serie, así que eso no sería posible, pero en el espacio de Hilbert y en otros espacios, pues las series condicionalmente convergentes no son totalmente anárquicas. Entonces, si hay una función que uno puede poner de manera que la serie incondicionalmente convergente implique que la función esa aplicada a las normas produce una serie convergente, me está diciendo que los elementos tienen que tender hacia cero de alguna forma, pues esencialmente esta función lo que va a ser un cotipo generalizado. No se formula en términos de la convergencia incondicional porque, digamos, uno tendría que tomar el supremo de las normas de todas las combinaciones de signos de los elementos y es una cosa un poco incómoda y resulta más sensato y más cómodo manejar los promedios de Rademacher. Y así que ese es, digamos, como a mí me gusta ver la aparición de esos cotipos generalizados que introdujo Figer. Aquí está la definición. Y el mismo Figer demostró un resultado de renormamiento con cotipo que para espacios con cierta propiedad locally unconditional structure, nosotros hemos demostrado un resultado similar para el espacio UMD, una clase selecta de espacios superreflexivos de bastante interés en otras ramas del análisis. Y bueno, no voy a dar detalles de la prueba,
pero bueno, la norma hay que, digamos, básicamente construirla a partir de martingales. Lo único que ocurre es que después de haber hecho nosotros todas nuestras cuentas y producir la fórmula, pues nos encontramos la grata sorpresa de que esas cuentas ya estaban también hechas por Gantt-Matcher bajo cierta hipótesis y bueno, eso nos ahorró escribir por 1 o 2 páginas más de incómodos cálculos en el artículo. Y en lo que respecta a ese mejor módulo de convexidad, como he dicho en principio, no tiene por qué alcanzarse, fue el propio Fischer el que dio un ejemplo bastante sofisticado de un espacio incluso con base incondicional donde no hay mejor módulo de convexidad y gracias a sus resultados pues tampoco habría un mejor cotipo generalizado, pero sí que hemos demostrado algún resultado positivo y es que, por ejemplo, cuando bueno, esto es una cosa que se deduce de nuestro resultado, que un espacio tiene el mejor módulo de convexidad, es decir, inmejorable en sentido asintótico si ella es equivalente a ese índice de Seleng. Y eso en particular pues, se puede probar en varias circunstancias o situaciones, y una de ellas es que si uno sabe que el índice de Seleng tiene un comportamiento, el índice de Seleng del espacio L2 de X tiene un comportamiento pues, asintóticamente como t elevado a menos 2, pues va a tener un mejor renormamiento. Bueno, estos criterios, pues, por lo menos este nos parece bastante práctico, pero bueno, en el artículo tenemos otros que sí se pueden aplicar, por lo menos, y dan la prueba en algunos espacios clásicos. Y bueno, la parte final, que va a ser un poco más breve, los espacios superreflexivos gozan de muy buenas propiedades, muchas de ellas emanan del hecho de que hay una norma uniformemente convexa y uno se plantea por qué no puede uno disfrutar de esto de manera localizada. Y bien, ahí se define una clase o por lo menos yo lo intenté en el caso convexo hace ya incluso bastantes más años, de introducir un tipo de conjunto basándome en estas construcciones de la norma uniformemente convexa a partir de la dentabilidad. Los conjuntos que son finitamente dentables, es decir, que para cada épsilon uno puede pelarlos en una cantidad finita de pasos, quitándole rodajas de tamaño épsilon, pues observé que era una clase muy interesante, de conjuntos estrictamente contenido entre los compactos y los débil compactos. Después apareció un equipo de autores chinos donde, bueno, propusieron una definición alternativa de conjunto súper débil compacto y bueno, a partir de ahí, pues, digamos, la noción se fue acuñando. Y bien, la definición que aquí pongo es un poco técnica. Realmente, cuando uno apela a los ultrafiltros y la ultrapotencia, pues está hablando de representatividad finita, pero si alguna vez habéis visto las distintas equivalencias para espacios superreflexivos, pues parece una cosa relativamente natural. Un espacio superreflexivo es una ultrapotencia, entendido por ultrapotencia una cierta construcción, no sé si tengo aquí, creo que no lo he escrito, una cierta construcción que se hace a partir de ultrafiltros, pues ese espacio sale reflexivo, el espacio de partida es superreflexivo, pues esto es lo mismo, pero limitándose a un conjunto. Lamentablemente, problemas técnicos de estas construcciones implican que la definición más natural para la compacidad o supercompacidad relativa, y al final pues un superdébil compacto si es relativamente superdébil compacto y además débil cerrado en el espacio. Esto tampoco es una cosa que se puede decir que
que es totalmente original. Tratarlo para conjuntos sí puede serlo, pero ya el ideal de los operadores super débil compactos existía, digamos que comenzó a partir de una definición de Bosami, y se sabe que un ideal de operador es muy interesante, y de hecho los operadores super débil compactos con los conjuntos super débil compactos se relacionan bien. De hecho, un operador es súper débil compacto si la imagen de la bola es un conjunto relativamente súper débil. Perdón, un operador es súper débil de un espacio X a otro Y es súper débil compacto si la imagen de la bola en la imagen en Y es un conjunto relativamente súper débil compacto. Bueno, un repaso rápido de las propiedades de los conjuntos. Como clase intermedia entre los compactos y los débiles compactos, pues uno espera que tengan las mismas propiedades de estabilidad, y las tienen. Estabilidad con sus conjuntos cerrados, envolturas convexas cerradas, es decir, un teorema tipo Everlane, Keynes-Mullian. Esto no es una cosa elemental. Digamos que el equipo chino y el europeo estuvimos tratando por obtener este resultado, y al final pues apareció otro matemático chino, pero no del equipo anterior, Kuntu, que fue el que lo demostró con una demostración bastante elegante. Así que la clase está bien. Desde el punto de vista topológico, los conjuntos super débil compactos son lo que se llama uniforme Verlaine, es decir, homomorfo a un subconjunto débil compacto del espacio de Hilbert. Tienen la propiedad de Banach-Sachs, es decir, de cada sucesión en ellos se puede hacer una subsucesión de manera que la media aritmética es convergente. Tiene estructura normal, pero no respecto a la métrica original del espacio, lo que sería de gran ayuda para la gente de punto fijo, pero sí respecto a un renormamiento, que es lo mismo que pasa con los espacios suprareflexivos, que en una norma uniformemente convexa o uniformemente suave se tiene estructura normal. Y bueno, la relación con los operadores super débil compactos es bastante transparente, es lo que he dicho antes. Pues bien, en el caso de la convexidad de los conjuntos convexos, hay varias equivalencias de la supercompacidad. Digamos que la 1 y la 2 son bastante relacionadas, porque, bueno, la 2 es con la que comencé. La propiedad de árbol finito es justamente estos conjuntos donde los árboles diádicos están uniformemente acotados. Tienen la propiedad de interpolación para operadores, es decir, se puede interpolar. Y son exactamente los conjuntos donde viven las funciones uniformemente convexas acotadas. Y bueno, este renormamiento que se puede hacer, es decir, que no solamente se puede construir una función uniformemente convexa sobre un conjunto de este tipo, sino que se puede renormar el espacio de manera que la norma al cuadrado restringida acá es una función uniformemente convexa. Bueno, yo creo que son propiedades muy interesantes. Con Lancian hemos estado trabajando en caracterizaciones de tipo no lineal. No salen las cosas muy finas porque resultados tipo Bourgain o el movimiento de grafos no salen redondos, porque las cotas, digamos que no son resultados puramente métricos, sino que son bimétricos, y entonces pues voy a terminar con unos resultados, digamos, para hacer propaganda de la supercompacidad, diciendo que los subconjuntos super débil compactos están por todas partes. Por ejemplo, en el espacio L1 de Mu, de una medida finita, cualquier conjunto débil compacto super débil compacto. Esto se relaciona también con el hecho de que los conjuntos super débil compactos en L1 de Mu se puedan interpolar con un espacio de Orlich sobre una función convenientemente elegida. Pero no solamente eso. Cualquier operador que vaya de un espacio CDK a un espacio que no contiene una copia de C0 es super débil compacto. Y eso pues implica que la imagen de la bola pues va a ser relativamente super débil compacta. Luego, en espacios concretos, si uno piensa en C0 hay
una forma muy fácil de definir conjuntos, que es conjunto de C0, que es partiendo de una familia de conjuntos finitos, pues uno toma las funciones características. Esto está en C0 y eventualmente pues esa familia puede ser un subconjunto súper débil compacto, relativamente súper débil compacto. Ahora mismo no estoy muy seguro de si me falta aquí la palabra. Pues bien, los conjuntos de ese tipo en C0 pues no pueden ser totalmente arbitrarios, en el sentido de que cuando uno mira el soporte, en las n primeras coordenadas, pues la cantidad de, digamos, de conjuntos que se generan están acotados por una potencia, lo cual es, digamos, curioso y no es exactamente una vuelta a Pissier, pero nos dice que hay algún tipo de, digamos, de uniformidad de acotación que, vamos, interesante. Simplemente decir que a quien le guste la combinatoria en dimensión infinita hay una familia de conjuntos que se llama la familia de Schreier, que sirve para construir ejemplos, bueno, algún ejemplo raro en C0, y justamente esa familia pues, produce un débil compacto que no es súper débil compacto, porque cumple esa condición. Bueno, como he dicho, esto tiene mucha... me ha salido esto un poco más denso, porque quería hablar de bastantes cosas y sobre todo dejarlas por escrito. Más información se puede ampliar en esta referencia. Aquí los 3 primeros artículos son los 3 trabajos de los que están extraídos los resultados nuevos que he comentado. El artículo con Luis Carlos, que salió este año en Advance, pero el preprint ha estado circulando un número suficiente de años como para que, pues no sé si desde hace 2 años he tenido la oportunidad de contar distintas cosas de las que hemos demostrado. El artículo con guión, que bueno, está ya publicado, pero le han asignado fecha del año que viene. Y el artículo con la anciana, que también ha estado un cierto tiempo circulando como preprint, pero va a salir en los anales de Instituto Fourier. Los otros resultados un poco más antiguos, el origen de los conjuntos supercompactos, llamado de otra manera, o la extraña función para controlar los módulos de convexidad, o alguna propiedad adicional de los conjuntos superdébil compactos, en particular en relación con la teoría no separable, pues se pueden ver en esos artículos, en el grupo de los 3 últimos artículos. No estoy muy seguro de cómo voy de tiempo, pero supongo que creo que ya lo he agotado completamente, así que pues nada, muchas gracias y termino con este dibujo que lo incluimos en la versión de archive, para el archive del artículo con Guillaume Grelier, pero naturalmente ni nos planteamos el meterlo en el artículo definitivo por las cuestiones de derecho de autor, a pesar de que sea del propio Saint Exupéry, pero lo que se puede, digamos, me gusta porque se ve que el planeta es un cuerpo épsilon uniformemente convexo sin ser convexo, que es, digamos, el paso intermedio en la demostración del teorema de Enflo. Bueno, pues muchas gracias y nada, dejo de compartir, si no... Luis Carlos, no sé si oye. Luis Carlos. Muchas gracias, Matías, por la charla. ¿Hay preguntas? Bueno, yo tengo quizá alguna. Te iba a preguntar, en la última parte estabas diciendo que queríais obtener una caracterización de la supercompacidad en términos de grafos. Entiendo que es distinto al hecho de que se caractericen por no contener árboles binarios arbitrariamente grandes. Sí, porque los árboles son una noción geométrica. Tengo puntos que el árbol, cada nodo es el punto medio de los dos que ramifican de él.
En una noción métrica eso no podría tener en cuenta. Quiero decir, el árbol binario considerado como grafo seguramente no da un embellimiento Bilici de los que te gustaría a ti, pero hay una idea, pues, por supuesto, de Bourgain, que es el que empezó con todo esto para meter de manera uniforme Bilici árboles, o sea, el árbol diádico de altura arbitrariamente grande en un espacio no súper reflexivo. Entonces, ese resultado de Bourgain es el que, digamos, pues sirve de modelo. Lo que ocurre es que el resultado de Bourgain es Bilici. Realmente lo que tenemos nosotros es el control de la inmersión dentro de un espacio, de un conjunto convexo súper débil compacto. Por un lado es la norma original del espacio, por el otro el funcional de Minkowski del conjunto cuando se simetriza. Entonces no es lo mismo. Vale, vale, vale. Y bueno, aprovecho para preguntarte otra cosa más. ¿Crees que hay alguna esperanza de que las técnicas de la función uniformemente convexa y demás se puedan aplicar también a dar una demostración más entendible de Pisier? ¿O bueno, estamos en ello. Lo que es la función uniformemente convexa, la filosofía de trabajo ha sido un poco distinta de lo que tenemos, por ejemplo, hecho tú y yo. Es decir, la función importa que para puntos separados epsilon pues satisfaga una desigualdad estricta, pero esa desigualdad estricta con el delta no se controla en ningún momento, por eso es por lo que podemos convexificar con epsilon más. Cuanto más está el epsilon prima cerca de epsilon, el delta va a ser más pequeño. Para Pisier lo que uno tiene que hacer es controlar el delta. A mí de momento lo que me parece como más razonable es que salga del índice de Selén, pero bueno, esto es una cosa que no es un plato de buen gusto. Los dibujos pues pueden ser sugerentes, pero después las cuentas son feas. Pero bueno, que lo mismo con cualquier día pues aparece una idea, un argumento relativamente directo para PC. Vale, vale, de acuerdo. Pues gracias. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues si no, te damos las gracias, Matías, otra vez por la charla. Pues nada, la gracia a vosotros.